vamos a hacerlo un poco diferente porque esto no es la que yo tenía preparada, pero creo que es importante igual. Y para continuar, yo tengo una pequeña reflexión de algo que viví, gracias a Dios, el fin de semana pasado, que fue un campamento de jóvenes. Amén. Muchos podemos llegar a pensar que uno solo se congrega cuando va a la iglesia, pero hay un montón de situaciones en las que uno puede llegar a congregarse. Y bueno, yo voy a intentar ser un poco breve porque tengo estas cosas que decir, así que hoy me voy a subir un poco más al guión. ¿Cómo podéis pasar algo, por favor? Empezaremos un poco con la introducción, que es lo que os iba diciendo del campamento de cristianos. Cualquiera que haya ido a un campamento de verano puede saber más o menos algunas de las cosas que se suelen hacer, tener actividades, dormir todos juntos en una habitación, en literas, compartir cuarto, convivir constantemente con personas, tanto las que conoces como las que no conoces. Es un tiempo en el que coméis, dormís, habláis juntos, pero la diferencia con un campamento cristiano es que tú también adoras, aprendes también más de la palabra de Dios con otras personas y también oráis juntos, estáis todos unidos en un lugar, pero también en presencia de Dios en todo momento, ¿no? Y también se van formando vínculos, que también es algo muy importante, porque como ya hemos dicho, la salvación es individual, pero un cristiano no puede vivir solo. Porque la vida cristiana se podría decir que se divide en dos apartados. La relación que tú tienes con Dios y la relación que tú tienes con las otras personas, tanto las cristianas como las que no. ¿Por qué? Porque ahí es cuando perfeccionamos el amor de Dios en nuestras vidas, porque como nos dijo Jesús, que los 10 mandamientos se resumían a 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y amar al prójimo como a ti mismo. Y tú demuestras eso, primero siéndole fiel a Dios y luego demostrando ese amor con tus hermanos en la fe y con las personas que nos rodean diariamente. Porque es muy fácil decir que tienes el amor de Dios en tu vida, pero es más difícil demostrarlo, porque amar a Dios es bastante fácil. Dios está con nosotros en todo momento, nos guía, nos cuida, nos aconseja, nos consuela. Dios está con nosotros siempre. Lo difícil es demostrar ese amor que se supone que tenemos con Dios, que es con las personas. Las personas nos pueden fallar, nos pueden mentir, nos pueden engañar, nos podemos sentir traicionados, y ahí es donde tenemos que demostrar que tenemos el amor de Dios, perdonando y siguiendo con nuestras vidas, bendiciéndolos y pidiéndoles a Dios misericordia para con sus vidas. Amén. Y iremos al punto número 2, porque no quiero extenderme en saltar puntos. Y el punto número 2 es: Dios nos llamó a formar un pueblo. Y vamos a leer en Hechos 2:42. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 42. Si nos fijamos, ¿cuál es el tema? estamos haciendo el discipulado de la importancia de congregarnos, seguimos con el tema anterior. Y Hechos 2:42. Si nosotros nos fijamos en la Biblia y también en el estudio bíblico que hemos dado, Dios no nos llamó solo a un solo individuo, sino que llamó en familias, en pueblos, en cuerpos y en iglesias. Porque si tú te fijas, Dios primero habló con Moisés, pero para liberar a su pueblo.
Dios nunca ha ido solo de una persona y ya está. De hecho, cuando iba a una persona le decía, te multiplicaré y te bendeciré y tu descendencia será más amplia que las estrellas en el cielo o la arena de la playa. Amén. Y si te fijas ahí también habla de familias. Nunca habla de un solo individuo y dice que ya estará, sino que habla de bendiciones que van de generación en generación, no de una sola persona, sino de un grupo de personas que adoraban a Dios. De forma que en un principio fueran familias y luego llegara al pueblo de Israel y fueran pueblos. La Biblia también nos compara con un cuerpo. ¿Y por qué con un cuerpo? Porque cada miembro de un cuerpo tiene una función. Pero eso no significa que el otro miembro del cuerpo sea inútil, porque todos tienen su función y todos son importantes para el funcionamiento del cuerpo. Si ponemos un ejemplo, el ejemplo que se me ha venido a la mente es que podemos hablar de los intestinos. Ellos tienen unos pelitos dentro, ¿no? Y nosotros podríamos decir, esos pelitos son inútiles, no sirven para nada, podríamos seguir viviendo perfectamente sin ellos. Pero es que si tú vives sin ellos, eres intolerante al gluten. Y comerlo puede llegar a hacerte o una reacción alérgica o incluso a matarte. Entonces hasta esos pelitos microscópicos que mucha gente ni siquiera sabe que tienen, son útiles y son necesarios. Y precisamente por eso el Señor nos compara con un cuerpo, porque estamos formados por un montón de células, pero todas y cada una de esas células son importantes. ¿Y sabéis pues lo más gracioso de eso? Que hay un montón de células, pero todas y cada una de esas células tienen el mismo ADN. Y en una congregación somos un montón de personas, pero todos nos reunimos en presencia de un mismo Dios. Es así como lo debemos ver. Por eso Dios también nos compara con un cuerpo y una iglesia, que es la última comparación, porque la iglesia empezó a existir después de la resurrección de Jesús. Antes de la resurrección de Jesús no escucharéis ni leeréis ni una sola vez la palabra iglesia, porque se formó después de su resurrección y dijo que se formaran iglesias y ahí también se crearon los cargos, se crearon a los pastores, a los apóstoles, a los apóstoles estaban antes, a los pastores, a los apóstoles, a los evangelistas, a los maestros, a los adoradores, los sacerdotes, todos y cada uno de ellos, adorando en un mismo lugar a un mismo Dios, en una congregación. Y ahora leeremos en Hechos 2:42 que dice: se manifiestan fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Nos habla de doctrinas, de comunicación, de oración. La iglesia no solamente aprendía junta, sino que en cierto modo vivía junta. Y cuando tú formas parte de una iglesia no vas solo para estar un tiempo, orar, cantar 4 canciones y luego irte de vuelta a casa. No. Tú estás ahí para aprender más de Dios, para estar en comunión con Dios, con un montón de personas que sirven al mismo Dios que tú. Porque tú podrías estar en tu casa, podrías orar, de hecho, debemos hacerlo, porque ahí es donde demostramos nuestra relación con Dios. Amén. Yo voy a poner el ejemplo. Tenemos el devocional matutino, la oración matutina, que tiene que ser devocional, y nos apoyamos en oración unos a otros a las 7 de la mañana, de lunes a viernes. Y eso, en cierto modo, es congregarnos, porque nos reunimos para presentarnos delante de Dios, aunque sea en línea. Porque si te fijas, no dejamos de congregarnos ni siquiera cuando llegó la pandemia. Ahí aún así seguíamos congregándonos, seguíamos adorando a Dios, aunque sea cada cual de sus hogares, pero todos unidos en un mismo espíritu para adorarle a Dios. Yo puedo orar antes de comer, puedo leer la palabra de Dios, puedo orar, puedo tener mis tiempos de oración, etc. Pero eso no es congregarme, eso es mi relación individual con Dios. Cuando tú te congregas,
sois más de una persona y aprendéis juntos de lo que Dios dice a cada persona, porque Dios no nos dice lo mismo a todo el mundo. Pero si nosotros compartimos los unos con los otros de lo que Dios nos da, a cada uno de nosotros aprendemos y nos unimos en esa presencia de Dios y mejoramos. Y eso ya es otro punto que ya luego con las ramas lo sé. El tercer punto, voy a ir un poco corto porque son muchos puntos y si no me da tiempo de mirarlos hoy, pues para el próximo. Y el tercer punto que dice, congregarse no es simplemente asistir, porque uno puede asistir a la iglesia y yo voy a ser franca. Yo he crecido en una familia cristiana. Mi padre conoció el Evangelio cuando yo tenía 4 años, entonces prácticamente he crecido en la iglesia. Yo al principio, como era pequeña, me tocaba ir a la escuelita dominical, etc., porque yo no tenía el conocimiento suficiente para estar en los cultos y también porque los niños a esas edades tenemos la maravillosa costumbre de ponernos a llorar y gritar y hacer ruidos cuando la gente intenta concentrarse en la presencia de Dios. Entonces, yo iba creciendo y seguía teniendo pues mi escuela dominical, etc., hasta que llegué a creo que eran los adolescentes o los jóvenes. Y ahí dejé de ir a la escuelita y me tocaba quedarme dentro los domingos, porque ya tenía la edad y la madurez suficiente para estar allí. Y como no estaba acostumbrada, evidentemente me dormía. Yo ahí no me estaba congregando, porque yo iba, asistía con mi madre, etc., aplaudía las alabanzas, me las sabía, etc., pero me dormía en la palabra. Y yo no recibía esa palabra. Entonces tú puedes ir y no por ir te estás congregando. Porque si tú no formas parte, no te estás congregando, estás asistiendo a un evento sin más, como si fuera uno más del mundo. Ahí se hace la diferencia entre si un culto es de bendición para ti o no. Porque una cosa es que la persona que tenga que dar la palabra no esté para la labor, por decirlo de alguna manera, y no se sienta la presencia de Dios, y otra muy distinta es que la presencia de Dios esté ahí, pero tú no. Porque en esos casos la presencia de Dios estaba ahí porque un montón de personas podían sentirla, pero yo me dormía. Y eso no significa que Dios no estuviera ahí, es que yo no estaba para escuchar a Dios. Amén. Pues no debemos cumplir ese ejemplo. Que conste que después ya maduré, que es lo que nos corresponde, madurar y crecer, fomentarnos más en la presencia de Dios. Y esa cogí una libreta, que no la tengo aquí, y tomaba apuntes. Y prestaba atención, escribía, y a veces eso también te puede ayudar a concentrarte, ¿no? Porque si eres una persona que te cuesta concentrarte o a la mínima te distraes, yo te recomiendo que cojas un boli y una libreta y te pongas a apuntar. No como si fuera una clase y te aburras, sino que tú escuches y lo que escuches y sientas para tu vida, que lo vayas escribiendo, lo vayas apuntando, para quedarte con el tema. Porque si no, puedes caer en la de dispersarte, que también suele pasar. Y eso pues tristemente no es bueno. Si nosotros vemos, tenemos que buscar siempre estrategias para que el enemigo no nos distraiga cuando venga una palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que digo eso? Bueno, lo contestaré yo. Porque al diablo no le gusta que estemos en sintonía con Dios. No le gusta. Él ya tiene a personas en el mundo y bueno, están ahí, no pasa nada. Pero él lo que quiere es sacar a las personas de la iglesia. Amén. Sabe que en los últimos tiempos se acercan, que Dios va a venir con sus hijos y él lo que no quiere es que tú te vayas con él. Entonces lo hace que por cualquier cosa tú te vayas a distraer, aunque tú tengas toda la predisposición de prestar atención al tema de aprender más y de estar en comunión con el Señor, el diablo va a distraerte. Ay, no, has trabajado mucho, tienes mucho sueño. Ay, no, mira qué guapo va el hermano, mira qué guapa va la hermana. Ay, qué camiseta más extraña, ¿qué hora es? ¿Has comido ya? ¿Qué tienes que hacer en casa? ¿Te has dejado la ventana abierta? Y de repente tienes un montón de distracciones
que intentan apartarte de la presencia de Dios. Tenemos que estar pendientes de todas y cada una de esas distracciones, porque al diablo no le gusta que te congregues. No le gusta porque eres un hijo de Dios y estás buscando la presencia de Dios, y el diablo no quiere que tú busques la presencia de Dios. Así que debemos estar pendientes también de todas y cada una de esas distracciones. ¿Cuál es la diferencia entre congregarse y asistir? Asistir es entrar, sentarte, escuchar, a veces ni siquiera escuchar, como hacía yo, y dormir. Y congregarse es participar, conocer, ser conocido también. Amén. Animar, servir, recibir y también dar. Porque tú recibes de los dones de tus hermanos cuando hay alguien en la alabanza y canta en la iglesia, cuando hay alguien predispuesto a compartir una palabra, cuando el pastor predica los domingos. Pero también das cuando tú coges esos dones que Dios te da y los compartes. Cuando te metes en ese mismo espíritu. Aunque también hay que matizar que para ser en una iglesia no basta solo con tener la buena intención o tener una voz preciosa, sino que primero hay que bautizarse para seguir con el orden de Dios. Amén. Y ese orden lo podemos ver desde Jesús, porque Jesús, él ya iba a aprender en los templos cuando era pequeño, pero él no empezó su ministerio hasta que se bautizó con 30 años. Él ya sabía que era el Hijo de Dios, claro que sí, pero primero se fue formando, fue aprendiendo antes de enseñar. Es lo que suelen decir, que el alumno enseña, acaba enseñando, ¿no? Y para enseñar primero tienes que aprender, Así es. pero también tienes que entregarle tu vida a Dios. Porque si te fijas también en ese pasaje que no he puesto porque si no nos da tiempo, cuando Jesús va a Juan el Bautista para que le bautice, Juan el Bautista reconoce que Jesús es el Hijo de Dios y le dice: pero ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Si tendrías que ser tú el que me bautice a mí. Dice: no. Y Dios dice: no. Yo tengo que cumplir con el orden establecido por Dios, porque Dios es un Dios de orden. Amén. Si Jesús no se saltó ese orden establecido por Dios, nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Así es. Y por eso también es importante bautizarse. Amén. Porque es una decisión que tú das conscientemente con Dios. Y de hecho yo lo suelo comparar con el matrimonio, porque es algo que originalmente no estaba diseñado para hacerse más de una vez. Y es que tú no te bautizas 3 veces. No te bautizas cada vez que dices: ay no, Dios, he pecado, me voy a volver a bautizar. Es como si, pongamos el ejemplo, de repente te sientes súper conmovido y dices: me voy a bautizar prima. Por circunstancias pecas. Ay no, he pecado, me arrepiento, me voy a volver a bautizar. No funciona así. Una pareja puede casarse y luego pueden discutir un montón de veces, pero tú no vas a ver que cada vez que se reconcilian se vuelven a casar. Lo resuelven y ya está. Y así cada vez. Y luego podemos decir: ay no, pero luego renovan los votos. ¿Cómo podríamos decir que renovamos los votos? Por poner algún ejemplo. En la Santa Cena. Porque solo ahí es cuando tú dices: no, yo reconozco que me he bautizado, he pasado por X circunstancias, porque cuando uno también toma la Santa Cena no solo come el pan, se bebe el vino, sino que primero se pone a cuentas con Dios. Es como: Dios, he sido un desastre, este he sido yo, pero quiero estar en paz delante de ti, porque no se hace por hacer. Y claro, te equivocas, pero no vuelves a bautizarte, sino que reconoces delante de Dios que te has equivocado y ya está. Amén. Y vamos a leer en Hebreos 10, los versículos 24 y 25. ¿Qué tiene que ver con esta parte que es: congregarse no es igual a simplemente asistir? Y dicen así: al otro día llegaron a Cesarea, donde Cornelio estaba ya esperándolos junto con sus familiares y amigos más íntimos. Al entrar Pedro salió Cornelio a recibirle, cayó a sus pies y se postró ante él. Tenemos que considerarnos también unos a otros, estimarnos y mostrar ese amor. Y también, digamos que en cierto modo el amor de un cristiano es como un órgano más que tiene que trabajarse para demostrarlo y hacer que crezca, ¿no? Como cuando le pedimos a Dios que nos dé más paciencia, que eso también se trabaja. ¿Qué hace Dios cuando le pides paciencia? Te da más pruebas para que trabajes la paciencia. Así es. Por eso a mí no me gusta pedirle paciencia a Dios. De hecho, ahí yo le pido a Dios que me guíe,
Pero yo no te suelo pedir que me haga crecer en diversos aspectos. ¿Por qué? Porque cuando tú se lo pides tienes que ser consciente que te viene una prueba. Y si tú no te ves capaz de superar esa prueba, mejor no le pidas nada a Dios. Si tú quieres más paciencia, tienes que trabajar esa paciencia. Si tú quieres más amor, tienes que trabajar ese amor. Amén. No es solo, ay, de repente me siento rebosante de cariño, os quiero a todos vosotros. No, 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 no. De repente van a venir a sacarte del vicio y tú tienes que decir, que Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. No sabes lo guapa que estás hoy. Ahí se ve. Se puede decir que el mejor ejemplo de todos, porque luego nos quejamos, es por qué llamamos a los hermanos en la iglesia hermanos. Porque son como hermanos en la presencia de Dios, ¿no? Dios es el Padre, nosotros somos los hijos, ¿no? Amén. Y todos los que tenemos hermanos biológicos, todos los que hemos crecido con hermanos, ¿qué hermano no te chincha, no te saca de quicio, no te pone al límite y hace que te estreses? Los hermanos de mi madre hasta la hacían llorar de la frustración. Entonces luego llegamos a una congregación y esperamos que el hermano sea como el más pacífico, el más cariñoso, el más atento, esperamos que todos se enamoren con nosotros y si no se enamoran con nosotros, esa iglesia no me gusta, me voy. Pero es que tenemos que ser también conscientes de lo que decimos. Si tú declaras que son tus hermanos, van a ser tus hermanos. Así es. Y como se suele decir, coloquialmente en España la confianza da asco. Y cuando hay familia hay confianza. Así que debemos estar preparados para todo, porque cuando tú te congregas, no solo estás delante de Dios, sino que estás delante de también un montón de personas que también buscan a Dios. Y ninguna persona es perfecta. Amén. Ninguna. Y el punto 4. Cuando dejamos de congregarnos, pues estás del directo. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién reina? Cristo. ¿Y a su pueblo? Victoria. Amén. ¿Verdad? El punto 4, que también es muy importante, ¿cuándo dejamos de congregarnos? Porque muchas veces uno puede decir, no, me he dejado de congregar y no pasa absolutamente nada. Yo gracias a Dios puedo darle gracias a Dios en este tema, porque a mí me pasó una ligera desilusión, bueno, vamos a llamarla ligera, porque no voy a entrar en detalles, así que para vosotros es ligera. Y yo ya no me vi capaz de estar en la congregación en la que yo había asistido durante muchos años, por algo que pasó. Pero yo no me fui de la iglesia, sino, me fui de Valencia y vinimos aquí. Se puede decir que si estamos hoy aquí en parte es porque eso tenía que pasar, ¿no? Porque si no, sé que no lo sabemos. ¿Y por qué nos fuimos? Porque yo sabía que si me quedaba ahí no volvería a sentirme a gusto y simplemente me acabaría dejando de congregar. Y gracias a Dios yo entendí que eso me llevaría a perderme. Pero ahora lo voy a desglosar un poco más para que todos podamos llegar a la misma conclusión. Cuando tú vas dejando de congregarte poco a poco por el motivo que sea, ya sea porque ay, me han decepcionado, ay, es que he conseguido trabajo, ay, es que estoy cansado, ay, es que estoy enfermo. Una cosa es que tú puedas estar enfermo y un día por X circunstancia no vayas, y otra muy distinta es que lo conviertas en una excusa para dejar de ir. Tenemos que ser también conscientes de ello, porque también puede pasar. Cuando uno deja de congregarse poco a poco, dejamos de relacionarnos, perdemos perspectiva, nos aislamos, pero también nuestra fe va debilitándose. Amén. ¿Y cuál es el problema con dejar de congregarse? Que todos tenemos dudas, podemos estar desanimados, podemos estar cansados y podemos estar confundidos. Cuando tú no tienes la perspectiva de otra persona en la fe, no hay nadie que te respalde cuando te estás hundiendo. Y lo único que haces es terminar de hundirte, porque no tienes a nadie que te ayude, porque todos podemos llegar a flaquear, debilitarnos, decir no sé qué estoy haciendo, no tiene sentido nada de lo que estoy haciendo. La única diferencia es que cuando tú te estás congregando hay alguien que te dice, el que persevera alcanza, Dios puede renovar tus fuerzas. Y otra muy distinta es que cuando tú estás completamente solo, tú solo ves el pozo en el que te estás hundiendo y no ves la salida.
y no tienes a nadie que te ayude a salir de ahí. ¿Y qué haces? Te hundes más. No tienes la perspectiva de nadie que pueda llegar a Dios para mostrarte. Y no esperes que porque tú te hayas salido de la iglesia, ay no, Dios me ama tanto, que cada vez que me sienta desanimado va a venir un hermano a tocar la puerta de mi casa y me va a decir, Dios te ama. No, eso no pasa. En el momento en el que tú dejas de congregarte, Dios dice, vale, si tú no quieres buscarme, no pasa nada, yo voy a ir detrás. Y en el momento en el que tú tengas tus dudas, no va a venir nadie a decirte, no pasa nada, tú puedes, resiste, no va a pasar. Esa es la realidad. No podemos esperar que vayan los demás detrás de nosotros porque eso no pasa. Dios actúa en la medida de lo posible, pero si tú no quieres buscar a Dios, Dios no va a ir arrastrándose detrás de ti, ni va a mandar constantemente a personas que vayan detrás de ti para animarte, porque eso es tu trabajo. De hecho, algo muy importante de congregarnos es que entre unos a otros podemos animarnos, corregirnos, aconsejarnos y levantarnos cuando hemos caído. Estando solos, no. El quinto punto, y creo que va a ser el último por hoy porque si no se va a alargar mucho, es la iglesia también es para los nuevos. Amén. Eso es otra de las importancias de congregarnos. No solamente me gusta congregarnos porque, ay, no, llevamos años en el Evangelio, vamos a crecer, no sé qué, unos a otros, sino que también está para los nuevos creyentes, para las personas que tienen dudas, para las personas que buscan respuestas, para las personas que todavía no conocen a Cristo y para las personas que llegan por primera vez. Para que todos podamos reunirnos así en la presencia de Dios. Porque créeme, es mucho más fácil que una persona conozca a Dios yendo a un lugar en el que hay más creyentes que pueden aconsejarles y que pueden ser reflejo del amor de Dios que una persona que nunca ha conocido a Dios la conozca por su cuenta. Porque yo he conocido a muchos cristianos y ninguno me ha dicho que no un día escuchó la voz de Dios y ahí se quedó solo y ya está. No. Todo empieza con Dios hablando en tu vida, ya sea Él mismo o por medio de otras personas, y de ahí te congregas, porque uno solo no puede llegar a los pies de Cristo. Amén. Yo no he conocido esa praxis, nunca. De hecho, si ponemos el ejemplo a Raab, pues salva. Pero ella no conoció a Dios simplemente un día ella sola y siguió ella sola, sino que llegó al pueblo de Israel y Dios la hizo salva en un entorno lleno de hijos de Dios, de creyentes. Y esto también nos da a nosotros una responsabilidad, a los que somos hijos de Dios, nos da esa responsabilidad, porque todos y cada uno de los que llevamos un tiempo en la iglesia debemos hacernos una pregunta muy importante. Cuando alguien entra por primera vez, ¿qué encuentra? Indiferencia, personas a las que les da igual que estén ahí, personas que le hablan mal, que le hablan feo, personas que simplemente pasan de ellas, o una familia, personas amables, personas amigables. De hecho, por eso las iglesias suelen tener un ujier para que reciba a las personas. Es como llega alguien nuevo, buenos días, que Dios te bendiga, o en este caso, buenas tardes, que Dios te bendiga. Y así, para poder transmitir ese amor de Dios y que puedan sentirse queridas en el entorno. Porque una cosa es que tú no estés a gusto con, ay, no me gusta cómo ha predicado el pastor, me voy. Y otra muy distinta es, no me recibieron y me sentí aislado. Nosotros tenemos que preparar un ambiente aquí para que cuando vengan las personas nuevas puedan reconocer que hay un Dios en este lugar, un Dios vivo. El Rey de Reyes y Señor de Señores pueda reconocer que Él está aquí. Y es como y puede decir, yo no sé mucho, pero sé que yo sentí algo cuando fui a ese lugar y quiero volver. Ese es el trabajo que tenemos los que asistimos a la iglesia. No solo venir a recibir, sino también dar de ese amor de Dios Amén. a nosotros. El punto número 7
a los jóvenes es que los jóvenes también necesitan comunidad. Porque muchas veces decimos, ay no, tengo a mis amigos del instituto, tengo esto, tengo lo otro, pero se necesita mucho más que eso. Los jóvenes constantemente enfrentan presión social, dificultades, estudios, relaciones, inseguridades, las redes sociales, las comparaciones, la presión por las decisiones, por su futuro y la presión por encajar. Necesitan un espacio donde puedan ser ellos mismos, hacer preguntas, hablar, orar, aprender y también crear amistades sanas que le acerquen a Dios. Por eso también es importante. Y ahí vamos al punto 8, que debería ser una reunión de jóvenes. Una reunión de jóvenes no es solo entretenimiento ni es solo una clase del Evangelio, sino que es un conjunto de palabra y comunidad donde enseñamos sobre la Biblia, adoramos a Dios, oramos, tenemos actividades, hacemos evangelismos, creamos amistades y vivimos un discipulado para los jóvenes, para que puedan sentirse integrados y queridos y que al mismo tiempo aprendan sobre Dios. Porque en eso consiste la vida de un cristiano. Si tú no tienes relaciones que te edifiquen y que te acerquen a Dios en el momento en el que tú flaquees, no va a haber nadie que te diga no, todo se puede en Cristo que nos fortalece. Y eso te puede acabar apartando. Y para el punto 9 puedo desglosar un poco más lo del campamento. ¿Qué ocurre en un campamento? Esa vida de personas desconocidas y formas amistades que te acercan a Dios. Se podría decir que en cierto modo se comparte una vida y un testimonio, porque tú vas hablando con personas y vas descubriendo un montón de situaciones que han debido pasar otras personas, cuánto tiempo llevan en el Evangelio y demás. Porque en el campamento en el que yo fui había personas que llevaban años, personas que llevaban meses, personas que ni siquiera eran creyentes. Pero es importante para que puedan ver lo que realmente es reunirse entre cristianos. Amén. Orar, adorar, sí, luego hay actividades, tuvimos actividades de agua pues porque estamos en verano y hace calor. Y ahí, pues mucha palabra no había, pero porque era un campamento. Pero también teníamos ese tiempo de comunión con Dios y de palabra. Porque el campamento no es solo entretenimiento ni es solo doctrina, sino que era ese momento que tuvimos para conectar con otros y al mismo tiempo conectar en la presencia de Dios. Otra cosa muy distinta serían los retiros. Eso ya es caso aparte. En el que literalmente te apartas, un grupo se aparta para buscar a Dios. Ahí está la diferencia entre retiro y campamento. Pero bueno. Aunque los campamentos se terminan, la iglesia sigue continuando. No podemos esperar al próximo campamento para vivir en comunidad. Un campamento es un ejemplo de esa vida cristiana, pero tenemos que seguir viviéndola aun cuando esto termina. Amén. Porque no significa que, no, solo puedo llevarme bien con los hermanos de la iglesia cuando nos toca dormir en la misma habitación y comer con los mismos cubiertos. No. Tenemos que ser ejemplo del amor de Dios siempre, en todo momento. Y fácil no es, claro que no. La Biblia nunca nos ha dicho que la vida de un cristiano sea fácil y yo no voy a empezar a hacerlo. La vida de cristiano no es fácil. Y justo por eso vale la pena. Porque si no tuviéramos pruebas, ¿qué sería? ¿Cuántos de nosotros no nos perderíamos si no enfrentáramos dificultades, ¿no? Si no tuviéramos circunstancias tanto buenas como malas que nos acerquen a Dios? Y bueno, también voy a poner el punto 10, que es como una intro para los siguientes. Bueno, no da tiempo. Lo dejaremos para el siguiente. Este lo dejaremos para el siguiente. Amén. Que es un punto
que es una introducción que abarca muchos más puntos que las diferentes reuniones que conllevan diferentes necesidades. Amén. Hasta aquí el estudio, el estipulado. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Antes de los anuncios, vamos a dar gracias al Señor. Vamos a hacer algo diferente, como siempre decimos, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y no por nosotros mismos. Vamos a dar